Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. Se acerca la hora de la verdad en Estados Unidos. Donald Trump y Kamala Harris se encuentran en el último tramo de la campaña que pondrá a uno de ellos en la presidencia del país norteamericano. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto al asesor político estadounidense Luis Montes, vamos a profundizar en los comicios de este 5 de noviembre en Estados Unidos y sus repercusiones en América Latina. Luis, bienvenido a Enfoque. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, ¿cómo amaneció Estados Unidos a tan pocos días de las elecciones, ¿no? Un momento clave para el país. Bueno, sí, estamos ya a pocas horas, ¿verdad? De esta larga espera de este ciclo que ha sido un ciclo bastante inusual, un ciclo bastante virulento, especialmente en los últimos días. Y creo que, ¿verdad? La gente sí ya está cansada, ¿verdad? Hay que reconocer eso. Hay un cansancio ya electoral, un cansancio, ¿verdad? De las campañas y hasta cierto punto, ¿verdad? Esperando la elección. Lastimosamente, Alejandra, ¿verdad? Hay que decirlo, creo que es previsible lo que voy a decir. No será una noche usual de retornos, a menos que el margen sea bastante abultado, que no se ve así. Por lo que, ¿verdad? Se teme, ¿verdad? Que esto sea un asunto prolongado, un asunto que probablemente pueda durar, ¿verdad? De 6 a 8 semanas y ¿verdad? De incitación a la violencia por parte de Trump, de no darse los resultados como él, que le favorezcan. Uh-huh. ¿Se teme que ocurra algo de los resultados no ser favorables a lo ocurrido en los comicios pasados y esa sonada contra el Capitolio y todo lo que ocurrió después? Definitivamente hemos visto ya, ¿verdad? Hechos de violencia aislada, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, en la costa oeste, ¿verdad? En Washington, en Oregón, por ejemplo, gente que ha incendiado, por ejemplo, las cajas de los buzones de correo donde estaban regresando la gente boletas, ¿verdad? Hemos oído ya también, hemos también oído reportes acerca de oficiales electorales que han sido ya amedrentados. ¿Verdad? Y esto a medida nos vamos acercando al día de las elecciones, es algo que quizás vamos a ir viendo en incremento y que es verdaderamente triste porque Estados Unidos siempre ha sido básicamente ese faro, ¿verdad? De la democracia en el mundo, que a pesar de las diferencias, a pesar de los contrastes en las campañas, los resultados era algo que, ¿verdad? Siempre se respetaban y hemos visto hasta estas alturas como, por ejemplo, la elección del 2020 ni siquiera es aceptada por un gran número de la población en estos momentos. Uh-huh. Luis, ha trascendido que más de 59 millones de personas votaron por anticipado en Estados Unidos, una elección además marcada por una campaña, tú lo decías, ¿no? Electoral en la que ha pasado absolutamente de todo, incluso el retiro de Joe Biden y la proclamación de Kamala Harris, y bueno, y este Donald Trump que insiste en volver a la presidencia del país. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los dos candidatos? Y bueno, definitivamente la campaña ha sido, ¿verdad? Nuevamente bastante inusual. De hecho, soy uno de esos 59 millones de votantes que ya ejercimos nuestro voto, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? Tomar la oportunidad de votar anticipadamente. Por otro lado, creo que sí, ¿verdad? Hemos visto el contraste de los cierres de campaña. Por un lado, vimos el pasado domingo 4 horas de Donald Trump y sus aliados, ¿verdad? En el Madison Square Garden, aquí en la ciudad de Nueva York, donde básicamente fue una fiesta de, ¿verdad? De vilipendios, de ofensas
a cualquier tipo de grupo. Si bien es cierto, en la comunidad hispana ha sido bastante alarmante, por ejemplo, el comentario que hizo esta persona, supuestamente un comediante, ¿verdad?, acerca de Ujú. la comunidad puertorriqueña, pero si tú ves el video de las 4 horas, ahí ves, por ejemplo, a Tucker Carlson hablando sobre, ¿verdad?, la gente de origen asiático de una manera despectiva, hablando de mujeres de una manera despectiva. Hay otro par de personas que hablan acerca hacen chistes, ¿verdad?, de muy mal gusto acerca de la comunidad afroamericana. Entonces, vamos viendo cómo hay una tendencia marcada acerca de esta radicalización en el lenguaje, ¿verdad?, que se usa desde la tarima del presidente. Por otro lado, vimos el cierre de la vicepresidenta Harris Sí. en Washington, ¿verdad?, donde ella misma dice, ¿verdad? Por un lado, ella lleva una lista de cosas por hacer, un plan por cosas por hacer el primer día de la elección, mientras Trump lleva una lista de quejas y de revanchas que quiere saldar el primer día de la, ¿verdad?, de su, ojalá nunca presidencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, creo que el contraste es bastante claro entre uno y otro, ¿verdad? Sin importar el partido, digamos, al que uno pueda favorecer, pero lo cierto es que ¿verdad? Ha habido un claro contraste. Por un lado, ha habido un distanciamiento de esta, ¿verdad? De la parte de la campaña demócrata por entrar en este ¿verdad? Dime qué te diré. ¿Verdad? Por el otro lado, Trump de una manera inexplicable, ¿verdad? Porque es un mensaje que no, de verdad, verdaderamente no va a persuadir a ningún votante indeciso, sino que es un mensaje que va directamente a la base, ¿verdad? Es carne roja a la base que en Ujú. realidad no se está pasando. Y te menciono una cosa más, Alejandra. Sí. Lo interesante es ver el mapa, ¿verdad?, al que Trump ha visitado en los últimos días. Estamos viendo que ha ido a Nueva York, aquí estuvo el domingo, ha ido a California, ha ido a Texas, a Nuevo México, a Carolina del Norte, que son estados que no están en juego. Entonces, lo que te lleva a preguntarte es a qué le está apostando, a qué está llegando Trump, porque si no estamos jugando en los 7 estados, ¿verdad?, que son Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, Georgia. Si no estás haciendo campaña ahí, entonces, ¿a qué le estás apostando? Y esa es la preocupación de esto. Y por eso es que, ¿verdad?, uno puede de manera, ¿verdad?, cautelosa, vaya, prever lo que él está planeando, que es Sí. básicamente esta cuestión de tensar la situación y buscar actos o exacerbar emociones e incitar a la violencia luego de los resultados. Mm. Luis, repasaba antes de hablar contigo algunas cifras macroeconómicas y me encontré con que el crecimiento en Estados Unidos es en torno al 3%, la inflación es de 2,5% y el desempleo está alcanzando el 4,2%. Sin embargo, las guerras en Ucrania primero y ahora lo que está ocurriendo en Medio Oriente están provocando rápidas subidas de los precios, afectando la vivienda, la sanidad, la calidad de vida, entre otros factores. El precio de la gasolina sigue inestable. ¿Qué podemos esperar de la economía del país? ¿Cuál es el plan económico de los candidatos? Bueno, Alejandra, tú ya mencionaste, creo que son 3 cifras macroeconómicas bastante importantes que Sí, cualquier líder del G7 o del G20 lo puedes aumentar, ¿verdad? Quisiera tenerlas, ¿verdad? sí. Un crecimiento económico sostenido bastante fuerte, ¿verdad? Una inflación de 2,5%, que eso es básicamente, ¿verdad? A 0,5 del objetivo normalmente de Reserva Federal, que es el 2%. O sea que está entre el rango, ¿verdad?, el rango manejable. Por el otro lado, 4,2% de desempleo es abajo de la tasa natural de desempleo, que es 4,4% en Estados Unidos. Eso te indica básicamente, ¿verdad?, un crecimiento todavía bastante fuerte en términos de desempleo y ¿verdad?, poner esto en análisis, porque normalmente, ¿verdad?, cuando tenemos una tasa de inflación supuestamente alta, como se, Sí. se percibe, el desempleo tiende a ser un poco también alto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos viendo que estos dos indicadores están básicamente controlados. No obstante, la percepción, y yo creo que la percepción tiene que ver mucho con esta narrativa que ha sido emitida por parte de los republicanos, ¿verdad? Ellos están enfrascados
en hacer ver como que Estados Unidos está en una mala posición. Hablan de crímenes altos cuando vemos que, por ejemplo, el FBI ha dado reportes donde básicamente en las ciudades más importantes de Estados Unidos, a contrario de lo que dice Trump, el crimen ha bajado de 13 a 16%, dependiendo de la ciudad. Entonces, vemos cifras bastante importantes, pero esto obviamente no coincide con la percepción de, digamos, un 47% de la población. Y entonces, en ese Bien. sentido, es bastante difícil. No obstante, ¿verdad? Como tú bien lo mencionabas, hay, ¿verdad? Focos rojos de alerta, tanto en el Medio Oriente, ¿verdad? Que si bien no han quizás disparado del todo. Los precios, por ejemplo, de la gasolina todavía se mantienen bastante, ¿verdad?, estables en ese entonces. ¿Qué hay que decirlo? El Sí. problema que Trump hace la comparación con el tiempo durante la pandemia, que es básicamente cuando la economía mundial estaba cerrada. Entonces, no, o sea, nunca vamos a alcanzar esos precios, porque primero, no había demanda por gasolina, los carros estaban parqueados en ese entonces nunca vas a llegar de nuevo a esos precios. Lo que sí es que dentro de la actividad económica que estamos manteniendo, precisamente volviendo a los indicadores macroeconómicos que mencionabas al principio, el precio de la gasolina está básicamente estable, ¿verdad? La situación, sí, claramente la situación en Ucrania es una situación que preocupa mucho al occidente, ¿verdad? Es una situación que ¿verdad? Vaya, ha impactado directamente, por ejemplo, a países como Alemania, ¿verdad? Que dependen mucho Ujú. ¿verdad? Del negocio, del negocio Sí. internacional ¿verdad? Del gas, precisamente. Pues, entonces, en ese sentido, creo que sí, ¿verdad? Hay un impacto directo en ese sentido, pero Estados Unidos, de hecho, está produciendo mucho más, ¿verdad? Petróleo que anteriormente. Entonces, en ese sentido, creo que hay un balance. Lo que sucede nuevamente, ¿verdad? Hay una mala intención de tratar de manejar esta situación de una manera, ¿verdad?, de percepción. Y creo que en ese sentido se sabe, ¿verdad? Porque él básicamente quiere llegar a la presidencia. Los números económicos de él nunca fueron tan buenos como los de Biden. Ujú. Luis, esta elección está marcada también en la votación por temas de género. La mayoría de las encuestas muestran que los hombres están votando, ¿no? O tienen intención de hacerlo a Donald Trump, mientras que las mujeres están manifestando que van a votar a Kamala Harris. ¿Qué tan importante y significativo es el voto femenino en esta elección 2024? Alejandra, 100%, ¿verdad? En ese sentido, pero yo te adhiero un elemento más a eso, ¿verdad? Que Sí, creo que es una combinación, es un indicador más, que es el nivel educativo, ¿verdad? bien, Entonces, en sí. ese sentido, no solo es básicamente, sí, va a ser esta elección, se prevé, ¿verdad? O se predice que va a ser, se está, ¿verdad? Hay una tendencia que va a ser básicamente una elección en la que se mire más marcado esa diferencia de género entre el voto de la mujer que va a favorecer en gran medida ¿verdad? A Kamala Harris, a la vicepresidenta Harris, versus Trump. Y hay que decirlo, Alejandra. Y eso es lo que no se entiende también, porque cuando tú ves los números, la población femenina votante es mucho mayor a la población femenina masculina, a la población, Sí. ¿verdad?, votante masculina. Entonces, cuando tú pensás en esa estrategia a la que Trump le está apuntando dos veces, básicamente le está redoblando la apuesta de tratar de movilizar a los hombres, él está jugando a perder, ¿verdad? En ese sentido. Y luego lo otro es que en el sentido, en 1980, ¿verdad? La población que tenía un título universitario en Estados Unidos rondaba alrededor del 21%. Ahora en Estados Unidos ronda alrededor del 43, 44%, dependiendo la estadística que veas. Y estos, en gran medida, cerca del 65% de las personas con título universitario favorecen a la vicepresidenta Harris. Entonces, y votan con mucha más frecuencia o con mucha más, ¿verdad? En mucha mayor proporción que la gente no educada. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Estamos viendo también factores bastante importantes que estos, en el término de educación, no solo cortan, que no cortan básicamente en los tradicionales grupos demográficos, ¿verdad? Étnicos, raciales,
como se ven, sino que es básicamente un grupo entero que estamos viendo que es un grupo que la gente que tiene grados, ¿verdad? Grados universitarios o mayores, ¿verdad? De mayor educación. Entonces, estamos viendo que están cortando bastante, al cerca, más del 65% a favor de la vicepresidenta Harris. Ujú. Luis, ¿y qué podemos esperar a nivel regional? El tratamiento que va a dar Estados Unidos a América Latina, dependiendo de quién gane en estos comicios. Bueno, Alejandra, eso es básicamente el reto que tenemos como latinoamericanos, ¿verdad? Yo creo Ujú. que ¿verdad? Latinoamérica ha dejado de ser una prioridad para Estados Unidos sin importar, ¿verdad? El partido. Eso hay que ser completamente, Sí. ¿verdad? Honestos, ¿verdad? Yo creo que ese es el verdadero reto, porque hemos visto cómo, por ejemplo, China ha hecho avances significativos en la región, ¿verdad? ¿Verdad? El mismo Rusia, la misma Rusia ha hecho, ¿verdad? ¿Verdad? Avances significativos en ciertas áreas. ¿Verdad? Y esto a Estados Unidos básicamente le ha quedado corto, ¿verdad? No ha volteado a ver ¿verdad? Su patio trasero, y esto es parte de la cuestión. Y hemos visto cómo hasta cierto punto ha tenido relaciones bastante difíciles, ¿verdad? Con ciertos actores principales de la región latinoamericana, donde eso va a tener que corregir. Lo que sucede es que esto, en gran medida, Alejandra, depende mucho de la actividad económica, ¿verdad? Ujú. Entonces, Estados Unidos, Latinoamérica dejó de ser, ¿verdad? Algo atractivo para Estados Unidos. La atención se ha enfocado en el Teatro del Pacífico, por ejemplo, ¿verdad? En un tiempo. Y luego, obviamente, está la atención en el Medio Oriente. Entonces, en ese sentido, creo que, ¿verdad? Es parte, no, si bien es cierto, la responsabilidad también de Estados Unidos de poner atención a sus vecinos, ¿verdad? Cae en ellos, pero también hay que pensarlo también. ¿Cómo es que Latinoamérica puede nuevamente volverse interesante para Estados Unidos? Y creo que esa es la pregunta también que hacer, ¿verdad? Porque no solo es lo que Estados Unidos puede hacer, sino que también lo que Latinoamérica puede hacer para tomar relevancia en el foro mundial. Porque eso es básicamente lo que está pasando. Latinoamérica ha perdido muchísimo terreno en el foro internacional, y de esta manera, ¿verdad? Es que también la relevancia en las discusiones en Washington han perdido también, ¿verdad? Precisamente relevancia. Ujú. Ujú. Luis, ¿y qué desafíos tendrá quien se convierta en presidente a nivel interno? Bueno, yo creo que el desafío principal, Alejandra, va a ser, ¿verdad?, construir esta cohesión social que es necesaria, ¿verdad? Esta polarización a la que hemos llevado al extremo, que son ya más de 15 años que se vienen acarreando, sino un poco más. Hay que recordar, yo siempre pongo el génesis de toda esta tensión en el 2009, fue precisamente después de la elección del presidente Obama, cuando, si recordamos, se estaba tratando de pasar, ¿verdad? La reforma de salud, que fue la creación famosa del Tea Party, ¿verdad? Que Sí. esto básicamente que se da y se tensa bastante en las relaciones, ¿verdad? En Estados Unidos. ¿Te acordás aquellas movilizaciones que hacían el Tea Party en contra de los town halls, de las reuniones que se hacían Sí. para dar a conocer la reforma? Entonces, y poco a poco, y llega la culminación del 2015, cuando básicamente el líder, ¿verdad?, se convierte en un líder supremo de este movimiento, Donald Trump. Y esto es básicamente, él es la personificación de este movimiento, de esta, ¿verdad?, de esta... revolución social dentro de Estados Unidos. Y entonces, yo creo que, ¿verdad? Este puede ser un punto de inflexión histórico para Estados Unidos, de darse una victoria bastante abultada por parte de la vicepresidenta Harris. Creo que se puede poner eso ¿verdad? Son fenómenos que suceden, ¿verdad? Parte de la Ujú. sociedad. Creo que la parte también de la diversificación de la sociedad estadounidense es algo que está básicamente generando. Y esto es lo que yo les digo a la gente siempre. Esa es la pregunta que yo les hago. Para que un americano tradicional, llámese, ¿verdad?, una persona de origen, ¿verdad?, cáucaso, ¿verdad?, blanca, ¿verdad?, que pueda argumentar que una persona, ¿verdad?, un inmigrante, por darte algo, alguien que Sí. probablemente sea casi analfabeta en su idioma, ¿verdad?, natal, ¿verdad?, cualquiera que este sea, pueda ser percibido como una competencia económica, social,
a la persona que ha vivido aquí por años, que ha crecido en el sistema, que ha tenido todos los beneficios que Estados Unidos te da en el sistema educativo. Eso simplemente habla de la mediocridad y habla básicamente de esa holgazanería a la que ha caído, ¿verdad?, la sociedad americana. Y creo que ahí es donde de veras, si bien Trump es un fenómeno de esta cuestión, pero la verdadera pregunta, Alejandra, yo creo que después de este ejercicio, ¿verdad?, electoral que vamos a pasar, Sí. es preguntarse qué es lo que de veras, ¿verdad?, el electorado americano está reflejando en esa decisión de tener un 47% de una persona que simplemente ha perdido cualquier filtro, ha perdido cualquier manera, ¿verdad?, vaya, racional de hablar y de hacer sus puntos. Y llegamos a este punto donde esta es la persona a la que ahora está a un paso de convertirse en presidente de Estados Unidos. Y eso es lo verdaderamente triste y serio de lo que estamos viviendo. Luis Montes, consultor político estadounidense, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias, Alejandra. A ustedes les decimos que ya se viene la frase del día. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Latinoamérica ha dejado de ser una prioridad para Estados Unidos sin importar, ¿verdad?, el partido. Eso hay que ser completamente, Sí. ¿verdad?, honestos. ¿Verdad? Yo creo que ese es el verdadero reto, porque hemos visto cómo, por ejemplo, China ha hecho avances significativos en la región, ¿verdad? ¿Verdad? La misma Rusia ha hecho, ¿verdad?, ¿verdad?, avances significativos en ciertas áreas. ¿Verdad? Y esto a Estados Unidos básicamente le ha quedado corto, ¿verdad? No ha volteado a ver ¿verdad?, su patio trasero, y esto es parte de la cuestión. Y hemos visto cómo hasta cierto punto ha tenido relaciones bastante difíciles, ¿verdad?, con ciertos actores principales de la región latinoamericana, donde eso va a tener que corregir. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.